Delimitar una cuenca hidrográfica para diferentes usos. Delimitar una cuenca hidrográfica es un proceso que implica identificar los límites de una zona geográfica que drena hacia un punto específico de salida, como un río, lago o mar. La delimitación de cuencas es esencial para una variedad de usos, incluyendo 1. Gestión de recursos hídricos. Planificación de la gestión del agua. Entender la dinámica del agua dentro de una cuenca permite a los gestores planificar la gestión del agua, incluyendo la construcción de presas, la gestión de aguas subterráneas y la planificación del riego. Control de inundaciones. La delimitación de cuencas ayuda a identificar áreas de riesgo de inundaciones y a desarrollar estrategias de mitigación. Calidad del agua. Las cuencas son unidades importantes para evaluar la calidad del agua y para controlar la contaminación. 2. Planificación del uso de la tierra. Gestión de bosques. La delimitación de cuencas ayuda a identificar áreas de bosque importantes para la protección del agua y la biodiversidad. Agricultura. La delimitación de cuencas permite identificar áreas aptas para la agricultura y para desarrollar prácticas de gestión agrícola sostenibles. Desarrollo urbano. La delimitación de cuencas es fundamental para la planificación urbana, incluyendo la construcción de infraestructuras y el control de la contaminación. 3. Conservación de la biodiversidad. Identificación de áreas de alto valor ecológico. Las cuencas hidrográficas son unidades importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que albergan una gran variedad de ecosistemas acuáticos y terrestres. Protección de ecosistemas acuáticos. La delimitación de cuencas permite identificar áreas de protección de ecosistemas acuáticos, como ríos, lagos y humedales. 4. Estudios científicos. Análisis hidrológico. La delimitación de cuencas es fundamental para el análisis hidrológico, incluyendo el estudio de la escorrentía, la infiltración y el balance hídrico. Modelación del clima. La delimitación de cuencas permite modelar el impacto del cambio climático en el ciclo del agua. El proceso de delimitación de cuencas implica el uso de herramientas y métodos específicos, incluyendo mapas topográficos. Los mapas topográficos son esenciales para identificar los puntos más altos y los puntos de salida de la cuenca. Sistemas de información geográfica. SIG permiten la integración de diferentes datos geográficos, como mapas topográficos, imágenes de satélite y datos de precipitación, para la delimitación de cuencas. Modelos digitales del terreno. MDT. Los MDT son representaciones digitales del terreno que permiten calcular la pendiente y la dirección del flujo del agua. Análisis de la red de drenaje. El análisis de la red de drenaje permite identificar los ríos, arroyos y otros cursos de agua que forman parte de la cuenca. La delimitación de cuencas es un proceso complejo que requiere experiencia y conocimientos especializados. Sin embargo, la información obtenida a través de la delimitación es fundamental para la gestión sostenible de los recursos hídricos y para la conservación de la biodiversidad. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos de herramientas y métodos utilizados en la delimitación de cuencas hidrográficas? Claro que sí. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de herramientas y métodos utilizados en la delimitación de cuencas hidrográficas. 1. Herramientas de análisis espacial. Sistemas de información geográfica. SIG es un sistema de software que permite manejar, analizar y visualizar datos geográficos. Se utilizan para delimitar cuencas a partir de modelos digitales de elevación, MDE, y otros datos espaciales como mapas topográficos, imágenes satelitales, etc. Algunos ejemplos de programas SIG son ArcGIS, QGIS y GrassGIS. Modelos digitales de elevación. MDE. Un MDE es una representación digital del terreno que contiene información sobre la altitud de cada punto. Se utiliza para identificar puntos de salida y líneas de divisoria de aguas. Se pueden obtener datos de elevación de diferentes fuentes, como SRTM, AstroGIS y mapas topográficos. Herramientas de análisis hidrológico. Existen herramientas específicas para análisis hidrológico dentro de los SIG, como las herramientas de hidrología en ArcGIS o los plugins en QGIS. Estas herramientas permiten realizar análisis de la red de drenaje, identificar ríos, arroyos y otros cursos de agua, cálculo de la pendiente y la dirección del flujo, determinar la dirección en la que el agua fluye en el terreno, determinación de la cuenca hidrográfica, delinear la frontera de una cuenca utilizando los datos de elevación y la dirección del flujo. 2. Métodos de delimitación. Método del punto más bajo. Se identifica el punto más bajo en el área y se traza una línea de divisoria de aguas desde este punto hasta los puntos más altos que lo rodean. Método de la línea de divisoria de aguas. Se utiliza un algoritmo para determinar la línea de divisoria de aguas a partir del MDE. El algoritmo identifica la línea que separa el flujo del agua hacia diferentes cuencas. Método de la red de drenaje.
Se utiliza un algoritmo para identificar la red de drenaje a partir del MDE. Luego, se delimita la cuenca identificando la línea que separa el flujo del agua hacia diferentes ríos. 3. Otras herramientas. Imágenes de satélite. Las imágenes de satélite pueden proporcionar información sobre la cobertura del suelo, la vegetación y los patrones de drenaje. Datos de precipitación. Los datos de precipitación se utilizan para analizar el flujo del agua en una cuenca. Modelos hidrológicos. Los modelos hidrológicos se utilizan para simular el comportamiento del agua en una cuenca, incluyendo el flujo del agua, la infiltración y la evaporación. La elección de la herramienta o el método adecuado depende del objetivo del estudio, la disponibilidad de datos y los recursos disponibles. Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. ¿Existen herramientas o métodos específicos para la delimitación de cuencas hidrográficas en áreas urbanas o con alta densidad poblacional? Sí, existen herramientas y métodos específicos para delimitar cuencas hidrográficas en áreas urbanas o con alta densidad poblacional. La delimitación en estos entornos presenta desafíos únicos debido a la presencia de infraestructura urbana, como edificios, carreteras y sistemas de drenaje artificiales. Aquí te presento algunos métodos y herramientas que se adaptan a estas condiciones. 1. Modelos digitales de elevación, MDE, urbanos. MDEs basados en LIDAR. La tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, permite obtener datos de elevación de alta precisión, incluyendo la detección de estructuras urbanas. Estos datos son cruciales para crear MDEs urbanos que reflejen con precisión la topografía del terreno, incluyendo edificios y otros elementos del paisaje urbano. MDEs basados en fotogrametría. La fotogrametría utiliza imágenes aéreas o de drones para generar modelos 3D del terreno. Esta técnica es especialmente útil para áreas urbanas donde la cobertura de LIDAR es limitada. Integración de datos. Los MDEs urbanos se pueden integrar con otros datos espaciales, como mapas de infraestructura, redes de drenaje y datos de uso del suelo, para obtener una representación más completa del entorno urbano. 2. Modelos de drenaje urbano. Modelos de flujo superficial. Estos modelos simulan el flujo del agua sobre la superficie del terreno, teniendo en cuenta la presencia de estructuras urbanas. Se utilizan para identificar las rutas de flujo del agua y las áreas de acumulación. Modelos de drenaje subterráneo. Estos modelos simulan el flujo del agua a través del sistema de drenaje subterráneo de la ciudad, incluyendo alcantarillas, tuberías y pozos de absorción. Modelos de inundación urbana. Estos modelos predicen la extensión y profundidad de las inundaciones en áreas urbanas, teniendo en cuenta la influencia de la infraestructura urbana. 3. Herramientas de análisis espacial. SIG con herramientas de hidrología urbana. Los SIG son esenciales para la delimitación de cuencas en áreas urbanas. Se utilizan para integrar datos de MDEs urbanos, modelos de drenaje y otros datos espaciales. Algunas de ASAGI como ArcGIS o QGIS ofrecen herramientas específicas para analizar el flujo del agua en entornos urbanos. Herramientas de análisis de redes. Estas herramientas se utilizan para analizar el flujo del agua a través de la red de drenaje urbano, incluyendo alcantarillas, tuberías y canales. Herramientas de modelación hidrológica. Se utilizan para simular el comportamiento del agua en cuencas urbanas, incluyendo la escorrentía, la infiltración y la evaporación. 4. Métodos específicos. Delimitación de cuencas urbanas. Se utilizan métodos similares a los de la delimitación tradicional, pero se adaptan a la presencia de estructuras urbanas. Se pueden utilizar métodos de punto más bajo o línea de divisoria de aguas modificados para considerar la influencia de los edificios y las carreteras. Delimitación de microcuencas urbanas. En áreas urbanas, se pueden delimitar microcuencas que representan unidades de drenaje más pequeñas, como bloques de edificios o áreas de influencia de un sistema de drenaje específico. 5. Consideraciones adicionales. Influencia de la infraestructura urbana. La presencia de edificios, carreteras y sistemas de drenaje artificiales puede alterar el flujo del agua en áreas urbanas. Es importante considerar estos factores al delimitar cuencas. Datos de calidad. La calidad de los datos utilizados para la delimitación de cuencas es crucial. Los datos de LIDAR y fotogrametría proporcionan información de alta precisión, pero pueden ser costosos de obtener. Participación pública. La participación de la comunidad es esencial para la delimitación de cuencas en áreas urbanas, ya que permite obtener información local sobre el uso del suelo, la infraestructura y las preocupaciones de la comunidad. En resumen,
La delimitación de cuencas en áreas urbanas requiere un enfoque específico que tenga en cuenta la presencia de infraestructura urbana y la complejidad del flujo del agua en estos entornos. Las herramientas y métodos mencionados anteriormente son esenciales para realizar una delimitación precisa y útil para la gestión de los recursos hídricos en áreas urbanas. ¿Existen estudios de caso específicos de delimitación de cuencas hidrográficas en ciudades que puedan servir como ejemplos? Estudios de caso de delimitación de cuencas hidrográficas en ciudades. Si bien los resultados de búsqueda no ofrecen ejemplos específicos de delimitación de cuencas en ciudades, la información sugiere que la delimitación es esencial para la gestión de recursos hídricos en áreas urbanas. Estos son algunos ejemplos de cómo se aplica la delimitación en ciudades. Cuenca del río Bogotá. Colombia. Este río atraviesa la ciudad de Bogotá y enfrenta problemas de contaminación y manejo del agua. La delimitación de la cuenca ha sido fundamental para entender el flujo del agua, identificar áreas de riesgo de inundación y desarrollar estrategias para la gestión del agua. 1. Cuenca del río Guadiana. España. Esta cuenca abarca varias ciudades, incluyendo Ciudad Real y Badajoz. La delimitación de la cuenca ha sido clave para la gestión de los recursos hídricos, la planificación del uso del suelo y la protección de la biodiversidad. 2. Cuenca del río Colorado. Estados Unidos y México. Esta cuenca es compartida por ambos países y abarca varias ciudades, incluyendo Las Vegas y Yuma. La delimitación de la cuenca ha sido crucial para la gestión del agua, la resolución de conflictos transfronterizos y la protección de los ecosistemas. 3. En estos ejemplos, la delimitación de la cuenca ha servido para identificar áreas de riesgo de inundación. Las ciudades a menudo se encuentran en zonas bajas o cerca de ríos, lo que las hace vulnerables a las inundaciones. La delimitación de la cuenca ayuda a identificar las áreas más propensas a las inundaciones y a desarrollar estrategias para mitigar el riesgo. Gestionar la calidad del agua. La contaminación del agua es un problema común en las ciudades. La delimitación de la cuenca ayuda a identificar las fuentes de contaminación y a desarrollar estrategias para mejorar la calidad del agua. Planificar el uso del suelo. La delimitación de la cuenca ayuda a identificar las áreas más aptas para diferentes usos del suelo, como la agricultura, la construcción y la recreación. Proteger la biodiversidad. Las ciudades a menudo se encuentran en áreas con una alta biodiversidad. La delimitación de la cuenca ayuda a identificar las áreas más importantes para la protección de la biodiversidad y a desarrollar estrategias para su conservación. Ejemplos específicos de delimitación en ciudades. Aunque los resultados de la búsqueda no ofrecen ejemplos concretos de delimitación en ciudades, se pueden encontrar ejemplos de estudios de caso en la literatura científica y en sitios web de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, se pueden encontrar estudios de caso sobre delimitación de microcuencas urbanas. Estas son unidades de drenaje más pequeñas que se encuentran dentro de las ciudades, como bloques de edificios o áreas de influencia de un sistema de drenaje específico. Delimitación de cuencas urbanas para la gestión de aguas pluviales. Se utilizan métodos de delimitación para identificar áreas de riesgo de inundación por aguas pluviales y para desarrollar estrategias para la gestión de aguas pluviales. Delimitación de cuencas urbanas para la gestión de la calidad del agua. Se utilizan métodos de delimitación para identificar las fuentes de contaminación del agua y para desarrollar estrategias para mejorar la calidad del agua. Recomendaciones. Buscar estudios de caso específicos. Se pueden encontrar ejemplos de estudios de caso en la literatura científica, en sitios web de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y en bases de datos de investigación. Contactar con expertos. Se pueden contactar con expertos en gestión de recursos hídricos, hidrología urbana y SIC para obtener información sobre ejemplos específicos de delimitación de cuencas en ciudades. Realizar una búsqueda bibliográfica. Se pueden utilizar bases de datos de investigación como Scopus, Web of Science y Google Scholar para encontrar estudios de caso relevantes. Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.